Bien, vamos a hacer un pequeño recuento, una pequeña narrativa de lo que estudiamos la otra vez, que era el pecado. ¿Qué es el pecado? Es no hacer bien, es transgresión de la ley. ¿De cuál ley? Dice Nehemías, de la ley de Dios. Pero aparte el pecado, cuando se da a la luz esclavitud. Da a la luz esclavitud, una esclavitud que tiene que ver, analizamos bien el instinto más o menos de reproducción, cómo se gesta el pecado en ese don que Dios nos dio, y que en esta sociedad, en este tiempo, pues está al día. Todas las cuestiones sexuales, todas las cuestiones que tienen que ver con placer, con exhibir los cuerpos, con toda esta seducción que tiene los tiempos de hoy. Amén. Entonces vimos 1 Corintios 6:9, que decía: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Y en fin, vimos que el instinto por ahí está, cosas que transgreden la ley de Dios, que fue hecha para que la persona o los seres humanos nos reprodujéramos en la tierra, pero que era con un lineamiento que es: dejarás a tu padre y a tu madre, te unirás a tu mujer y serás una sola carne. Amén. Entonces ahora vamos a ver qué es eso. Ya viendo qué es pecado, ahora vamos a ver qué es la salvación. Porque el pecado es lo que está en la esclavitud. El pecado es lo que dijo Jesús: en verdad te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Amén. Entonces ahora vamos a ver, bueno, sí, pero ¿qué necesito para dejar de ser esclavo? Pues ser salvado de la esclavitud. Y ahora vamos a ver qué es el camino, cómo es el camino que Dios diseñó para que nosotros seamos libres de esa esclavitud. Entonces vamos a ver qué dice el tema, este tema que es el tema 2, que dice qué significa la salvación. Pues la liberación del poder, del pecado y de la muerte. Eso significa la salvación. La salvación significa la liberación del poder que tiene el pecado sobre las personas, y la salvación de la muerte. ¿Por qué? Porque vimos el último texto de Romanos 6:23 que decía: la paga del pecado es muerte. Entonces la salvación, si el pecado es esclavizante, por lo que decía Jesucristo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, la salvación es entonces la liberación de la esclavitud y de la muerte, de la esclavitud del pecado, del poder que tiene el pecado sobre de ti y sobre de mí y sobre cualquier ser humano cuando no conocemos a Cristo. Y la liberación, hablemos de liberación del poder del pecado. ¿Qué quiere decir? Que desatar las ligaduras de impiedad, que seguimos viendo en eso, soltar las cargas de opresión y romper todo yugo de esclavitud. Ya hablábamos de algunas cosas que tienen que ver con alcoholismo, por ejemplo, esta parte de la obsesión, que la gente hace pecado sin que quiera hacerlo, pero lo hace. Y entonces la salvación la vamos a ver como algo que es anhelado por mucha gente, que no sabe cómo, pero que nosotros hemos visto que para eso ha venido Dios al mundo, a salvar al mundo. Amén. Amén. Entonces comencemos con Lucas 4:18. Lucas 4, versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esto lo dijo Jesús viniendo a Nazaret, donde él se había criado.
él había crecido ahí y el día de reposo entró a la sinagoga conforme a la costumbre judía y se le dio el libro de Isaías para que él lo leyera. Entonces él leyó esto y dijo, adelante, dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta escritura que está aquí es una escritura que está profetizada precisamente en el libro de Isaías. En el libro de Isaías está la profecía donde dice Isaías 61, dice Isaías 61, las buenas nuevas, dice el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces, esta profecía se cumple ahí en Lucas. Cristo, cuando abre esto, dice, yo he venido a dar, ¿qué? Libertad a los cautivos. ¿A cuáles cautivos? Estás cautivo en la esclavitud del pecado que has cometido, muchas veces usando de mala manera los dones que Dios te dio. Hay un instinto de posesión. Cuando Dios le dio la tierra al ser humano, a Adán le dijo, tómala. Ese es un sentido de posesión que tiene que ver con que por eso tenemos casas, por eso tenemos donde, porque buscamos con ese instinto cómo tener una casa, cómo tener cosas. Cuando ese instinto también es desbordado por la tentación del demonio de querer tener más, viene la avaricia. Y entonces la gente se empieza a enriquecer de manera descomunal, casi siempre de manera ilegal, robando, abusando de los demás. Y entonces eso se convierte en el pecado de la avaricia, ¿sí? Tener más de lo que te toca o más de lo que Dios te quiere dar es avaricia, es querer más. Por eso la fe es lo que tiene a raya todos los instintos que nosotros tenemos. Yo, aunque no tenga una residencia, sé que tengo donde dormir. Y digo, gracias, Señor. ¿Para qué me ando preocupando si Dios dice, no te afanes de qué has de comer ni qué has de beber? Sigue el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será dado. Pero el diablo te pone angustias de lo que no tienes, te pone angustias de lo que ya sientes que ya te van a venir aquí a desarraigar de la vida porque no tienes. Y sobre todo lo que le llaman ahora el dinero. Esta parte monetaria trae a la gente brincando sobre la fe. ¿Por qué? Porque cuando falta el dinero falta todo. O sea, la gente tiene fe mientras tiene dinero. Nomás les empieza a escasear el dinero, ya no tienen fe, ya no saben qué hacer. Y entonces la fe se tiene que manifestar cuando uno no tiene. Amén. Por eso entonces, cuando dice Gálatas 5, todas las obras de la carne, hay que revisar con Dios qué es lo que yo estoy padeciendo. Porque las obras de la carne también dice avaricia, dice contiendas, dice disensiones, dice herejías, dice pleitos, celos, iras. De todo eso hace el demonio lazos, ligaduras de impiedad. Y sobre todo la impiedad se desarrolla con el prójimo para que tú no cumplas con el mandamiento de amar al otro como a ti mismo.
Por eso dice el Señor, amar a vuestras esposas, maridos, como el Señor amó a la iglesia. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque quien maltrata a su propia carne. Pero cuando tú como esposo no quieres a tu mujer y la maltratas, o tu esposa te maltrata a ti, entonces dice, no quiere. ¿Quién quiere maltratar su propia carne? Nadie. ¿Qué tenemos que hacer? Hincarnos, reconocer ante Dios, renunciar a esa obra de la carne y ser libres. Pero primero tenemos que reconocer que el pecado es una esclavitud y que Cristo, profetizado desde Isaías, fue la profecía del Señor para que tú y yo fuéramos, ¿qué? Libres. Pero acuérdate que cuando Cristo le dijo a los judíos que habían creído en Él en Juan 8, les dijo, si en verdad permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Pero libres de qué? Si somos linaje de Abraham. En verdad os digo que el que hace pecado es esclavo del pecado. Y solamente si el Hijo os libertare. ¿Quién? El que fue profetizado en Isaías, que leyó el libro de la profecía en la sinagoga, en Lucas, en el texto que estamos viendo. Llegó él, leyó y les dijo, esto se está cumpliendo hoy. Tienes que tener fe que Jesucristo es tu libertador. Si tú no tienes fe en que Cristo te puede liberar de toda obsesión, de todo pecado, a lo mejor todo está puesto, pero lo único que no camina es tu fe. Tienes infiltrado, metido un espíritu de incredulidad, el cual hay que reprender y sacarlo fuera. Porque lo que más le conviene es que tú no creas. Igual no es cierto. Es como Dios dice que te bendice si ahorita no tienes ni en qué caerte muerto. Si no traes ni un peso partido por la mitad. Pues sí, pero yo no tendré un peso, pero tengo un Dios poderoso que es el dueño y el hacedor de todo el universo. Ese es tu papá y mi papá. No puedes tener fe solamente cuando tienes dinero o cuando tienes comida. Por eso está la experiencia de Job. A Job le quitaron todo y decía Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pero no se afanó. Hoy no tengo, pero ya tendré, porque si Dios sabe que yo tengo que comer, pues ni modo que no me dé de comer, si lo dice la Escritura. O sea, ni modo que Dios no me va a dar para comer. Pero si tu fe obra, como dice Santiago, enséñame tu fe sin obras y yo te enseñaré mi fe con obras. Mucha gente dice que son obras de caridad, no. La obra que tú tienes que hacer es eso, Señor, yo espero en ti, pero yo ya hice todo lo que me tocaba. Si yo ya hice todo lo que me tocaba, tengo que esperar en Dios. Y si no, le puedo pedir a Dios que me revele qué es lo que Él quiere que yo haga. Como nos decían en la iglesia, de aquí en adelante, fíjate qué Dios quiere para ti. No le des órdenes a Dios, ni le digas, oye, yo necesito este carro a la puerta de mi casa porque quiero ir a Acapulco. No, no le des las órdenes a Dios. Pregúntale qué es lo que quieres tú, Señor, que yo haga. Hace rato me estaba preguntando mi esposa y me decía eso, ¿no? ¿Y cómo le vas a hacer ahora que la iglesia y que dónde va a estar la iglesia? Yo no me toca decidir dónde va a estar la iglesia. Pero le voy a preguntar a Dios, ¿dónde tú quieres que esté la iglesia? Y yo voy ahí, a donde tú quieres. También el pastor ya me estaba diciendo, no, es que posiblemente, mira, aquí alquilan un salón y allá y acá. Está bien, hermanito, donde Dios quiera yo voy. ¿Qué Dios dijo desde el domingo? De aquí en adelante, pregúntale a Dios, no hagas nada. Y te voy a decir algo, Cristo cuando dijo, yo he venido a dar libertad a los cautivos, después en todo el Nuevo Testamento, siempre dijo, yo no hago nada que no me haya dicho el Padre. ¿Quién es tu Padre? ¿A quién vas a obedecer? ¿A qué le vas a preguntar? A Dios. ¿Quién va a ser mi marido? ¿Quién va a ser mi casa? ¿Dónde va a ser mi trabajo? ¿Tú qué quieres para mí?
No, yo voy a ir y me voy a agarrar con mi mano. ¿Qué me puedo servir con mi mano? ¿Cuánto puedo agarrar? A que si me espero a la bendición de Dios, pues va a ser mucho más. Si yo me muevo por mis propias fuerzas, ¿cuánto puedo conseguir de lo que sea? Pero si Dios dice que grandes van a ser las bendiciones para los que siguen y cumplen sus mandamientos, pues yo tengo que esperar esa bendición con fe. ¿Por qué? Porque dice, sigue primero el reino de Dios, todo lo demás te lo daré por añadidura. Ese es lo primero que tenemos que hacer para poder ser libres. Si no hay fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y nadie tenemos una fe de manera excepcional, porque la vida nos ataca a todo el mundo por parejo. Pero tú y yo estamos siendo tratados conforme a nuestra propia persona, porque la relación con Jesucristo es una relación personal. Amén. Entonces, cuando veas que alguien tambalea porque no tiene dinero y empieza a sufrir, no lo critiques ni lo juzgues, ponte a orar y pídele al Señor que le dé fe. Porque dice ahorita la palabra que le dio Dios a Elizabeth, a mi esposa, dice, aquel que esté bien, fíjese de no caer. No vaya a ser de que... Entonces no podemos envanecernos, sino orar por la gente cuando está pasando esas cosas, para que cuando nosotros también estemos así, nuestros hermanos nos levanten, también a nosotros, porque a todo el mundo nos puede pasar. Amén. Entonces si juzgamos, pues mejor no. Mejor fortalezcámonos entre nosotros orando unos por otros y pidámosle a Dios fe. Fe. ¿Fe de qué? Fe de salvación. ¿Qué es la salvación? Liberarte del poder del pecado y de la muerte. La fe de salvación es eso, que tú creas que Cristo tiene poder para librarte de toda ligadura de impiedad y de todo yugo de esclavitud que haya puesto el demonio antes en tu vida y que ahora todavía esté queriéndote dar lata. Pero es necesario que tú cumplas lo que Cristo empezó a decir después de eso, de la profecía. Después de esta profecía, cuando ya Cristo dijo eso, primero Cristo, cuando comenzó su ministerio, acuérdate que primero vino Juan el Bautista. ¿Amén? ¿Y qué vino a hacer Juan el Bautista? Lo primero dice Mateo 3:1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Lo primero que dijo es arrepentíos, arrepiéntete. La salvación comienza desde que tú renuncias al que era tu antiguo dueño, aunque tú no lo supieras, aunque yo no lo supiera. Sin conocer a Dios, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y así estábamos en el mundo, destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por cuanto todos pecamos. ¿Quién era nuestro patrón? Si el Evangelio dice que el que peca es del diablo, y nosotros andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, ¿quién era nuestro dueño y nuestro patrón? El mismísimo demonio. Y entonces el demonio, como creó lazos contigo, ligaduras de impiedad que te ataban al infierno, él va a querer que tú no las rompas, porque son lo que te va a atar al mundo. ¿Y sabes a través de qué? A través de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida. Todo se te antoja, todo lo que ves. A los niños, ¿qué les ponen? Papas fritas, dulces, todo lo que les hace daño, se lo ponen para que se mueran. Sí. Y ahora ya hasta la estatura, la pornografía de los periódicos y de las revistas, ahora ya les están prohibiendo, pero ya estaban ahí hasta puestas para todo el mundo. Mujeres casi con un hilo de ropa, para que los hombres ahí estén, ¿a dónde? A los deseos de los ojos. ¿Y cuáles son después de los deseos de los ojos? Vienen los deseos de la carne. Y después les da por andar cometiendo pecados sexuales. Pero primero te enseñaron ahí unas revistas todas ahí pornográficas. Títulos, fotografías, todo eso. ¿Amén?
Entonces la gente, pues ¿quién era el dueño? Pues el dueño era el demonio, es el dueño, el príncipe de la potestad del aire. Entonces él tiene toda la cuestión de la publicidad, los medios de comunicación, bien preparados para que la gente se muera, caiga en pecado y se muera. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, sin duda. Entonces, de todas esas ligaduras que tú tuviste en tu tiempo pasado, que algunas están escondidas ahí en el nivel de la inconsciencia, el demonio sigue usando y tú dices, pero ¿por qué me pasa si yo ya? Porque hay que buscar. Hay que buscar en las obras de la carne y en esta parte de 1 Corintios, como te decía el Señor, y hacer un examen de uno mismo delante de Dios orando todos los días. Señor, libérame de esta cosa, pero primero muéstrame. Porque no te puedes liberar de algo que no conoces, que estás atado. Amén. Uno de los intentos primeros que se hizo en estas cosas fue lo que hacen los grupos de autoayuda, de comedores, de relaciones destructivas, de Al-Anon, de alcohólicos y de drogadictos y de narcóticos y de toda esa corriente que se hizo, de hacer un examen de conciencia allá por allá en el monte o no sé en dónde. Pero como no conocen a Dios, ¿sabes qué hacen? Nomás se reciclan los demonios. Y luego van allá y escriben y todo eso se resalta. Y luego vienen acá y cometen cosas peores. Y luego ahí tienen que escribir. No, pues ya andan presumiendo. Yo ya tengo 7 escrituras y 9 escrituras. Pues estas son las escrituras. Este es el libro de la ley. Obedece la ley y Dios te va a librar. Porque la profecía dijo que el Señor es el que libera. Pero ¿cómo? ¿Cuál es lo que tú tienes que hacer para librarte? Arrepiéntete. Quiere decir que renuncia. En oración renuncia a toda obra de la carne, que el demonio todavía te quiere decir que tú eres de él. Fírmale tu renuncia al diablo. Amén. Entonces, ahí en 4:17 del mismo Mateo, ve cómo empieza Jesucristo a predicar. O sea, Cristo no dijo, acepta a Jesús en tu corazón, y dijo, acéptame en mi corazón, en tu corazón, ni hace una oración mágica. No, Cristo dice así. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas fueron las primeras palabras de Jesús. No dijo, acéptame en tu corazón ni nada de esas cosas. Dijo, arrepiéntete. ¿Qué quiere decir? Renuncia a la potestad del demonio que te tiene ahí, porque yo he venido del cielo. Dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Dónde está el reino de Dios? En el cielo. Venga a nosotros tu reino, dice el Padre nuestro. ¿Dónde está el reino de Dios? En el cielo. Si el reino de Dios se ha acercado, ¿cómo se acercó? Con Cristo encarnado para nuestro bien. Amén. Entonces vamos a ver qué dice ahí Marcos 1:14. Dice la palabra de Dios. Perdón, desde el 1, Marcos 1, vean lo que dice. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, aquí que yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto en el de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La profecía también de Isaías dice que iba a venir alguien a preparar el camino de Jesús. ¿Quién es? Juan el Bautista. En el Evangelio de Mateo dice que desde aquellos años Juan bautizaba, ¿en dónde? En el desierto de Judea. Y aquí también dice en el 1, Juan estaba vestido de pelo de camello, pero dice, y salía toda la provincia.
En el 4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba, ¿qué? El bautismo de arrepentimiento. Te tienes que arrepentir. Tienes que renunciar. Si eres bautizado y tienes todavía unas luchas, estás como los judíos que ya habían creído en Jesús. Ya habían creído, pero todavía no eran libres. ¿Por qué? Porque dijo el Señor, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Quiere decir que a veces la verdad la vas a conocer después de estar buscando a Dios como ustedes. Porque ya creyeron. Ahora hay que ver por qué no somos libres. Algunas personas todavía, pues por eso. Pero Jesús tiene misericordia, el arrepentimiento lo viene predicando hasta el Apocalipsis a las iglesias. Arrepiéntete, no sea que venga yo y no te des cuenta ni cuándo venga como el ladrón en la noche y te vayas al infierno. Pero arrepentimiento quiere decir divorcio del pecado. O sea, tú cuando renuncias en una compañía de trabajo, no vas a los 3 días y le dices, no, pues fíjese que ya me arrepentí, quiero volver a firmar. No, váyase. Entonces, ¿por qué hacemos eso con el demonio? Vamos con Dios, le decimos que nos libere y luego después andamos ahí, queriendo otra vez tener relaciones chuecas o robar o lo que sea, ¿no? Relaciones fornicarias o lo que sea, lo que hay, no sé, cada quien sabe. ¿Por qué? Pues no, que ya habíamos renunciado. Seguimos codiciando, decía que la codicia también es eso, ver mujeres y andar codiciando. Pues no, que ya eres hermano. ¿Por qué todavía ves a las mujeres y todavía sientes que les quieres quitar la ropa con los ojos? Pues es que no estás arrepentido. Eso no debe ser. Cuando uno renuncia, renuncia y das lo que veas, tú no tienes por qué sentir nada. Ninguna atracción de nada, porque la ligadura de impiedad se desató, se rompió. Ya no hay más ligadura con el demonio. ¿A través de qué? De tu renuncia. Yo tenía un espíritu de miedo que me dio cuando me caí de aquí, no me podía subir en lo alto, era un pánico, era un espíritu de temor ahí. Y Dios me liberó de eso. Y después me subí yo a la azotea y ahí ya se me quitó el miedo. Porque dice que el gran amor desplaza el gran temor. Son espíritus de miedo. ¿Y sabes por qué viene la incredulidad? Por esos espíritus de miedo. No, me voy a morir de hambre. No, no voy a tener. No, quién sabe qué. Te empieza a meter. Pues no, que Dios es el dueño de todo el oro y la plata. Y entonces, ¿ves el ataque del demonio? Entonces, ¿qué hay que hacer? Desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión. ¿Quién es el que oprime? El demonio, hay que echarlo fuera. Y romper todo yugo de esclavitud. Quiere decir, todo lo que tú hagas, que te están obligando a hacerlo sin que tú quieras, es un yugo de esclavitud. Hay que renunciar primero, hay que echar fuera el demonio y hay que romper ese yugo. Pero hay que darse cuenta qué es. Para eso necesitas saber nuevamente qué es arrepentimiento. Es la parte que te va a empezar a liberar, a llevar a la salvación. Amén. Entonces, después dice en el 14, en el versículo 14, ahora sí, de Marcos 1, en el versículo 14, entonces sí dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el 15. Sí, el 14 y 15. Ahora vamos a ver qué dice ahí en Marcos 3:8, si lo quieres buscar, pero dice, por tanto haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Arrepentíos quiere decir hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Es
Mateo 3:8. ¿Sí, amén? Mateo 3:8. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis, decid por dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Qué les dijo a los judíos que habían creído en él? Seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y qué dijeron ellos? Nosotros somos hijos de Abraham, ¿de qué nos vas a hacer libres? Entonces Cristo les dijo, en verdad te digo, que el que hace pecado, esclavo del pecado es. Y entonces aquí cuando está predicando el Evangelio dice, Juan, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no pienses dentro de ti que eres hijo de Dios y que a Dios lo tienes como padre y que tú no tienes falla. Porque eso era lo religioso. Los religiosos dicen, no, yo estoy bien, aunque todo el mundo se da cuenta que está uno bien tronado. Pero ellos dicen, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque eran así. Ese espíritu de religiosismo que no les deja ver que están mal. Es un espíritu que los engaña. ¿Por qué? Porque el demonio vino ¿para qué? Para mentir. Luego dicen que no tienen pecado. Es padre de mentira. ¿No? Yo no tengo pecado. Y entonces en el 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, que no soy digno de atar su calzado, os bautizará en Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que no se arrepiente? ¿O cómo te das cuenta De que no tiene fruto. que no se han arrepentido? ¿Cómo ves tú que un árbol de naranjas da su fruto cuando salen naranjas? Pero si una persona dice, yo estoy arrepentido, pero sigue haciendo sus diabluras, lo ves, sigue de iracundo, sigue robando, sigue fornicario, sigue lo que sea, sigue peleando, sigue odiando, sigue todo eso, dices, bueno, ¿dónde está tu arrepentimiento? ¿Por qué? Porque no hay fruto digno de arrepentimiento. Y acuérdate que aquí no dice que el fruto se va a dar en ti. Checa el verbo, dice haced. Quiere decir que tú tienes que hacer los frutos. Yo tengo que hacer los frutos de arrepentimiento. Primero, bautizarme para arrepentimiento y para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque dice que Juan venía y bautizaba en agua para arrepentimiento y las personas confesaban ¿qué? Sus pecados. Amén. Entonces, en eso vemos aquí los frutos. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Volvamos a Isaías 1:16. Lo que tú tienes que hacer, ¿qué dice? Lavaos y limpiaos, dice Isaías. ¿Qué dice? Quita la iniquidad de tus obras delante de Dios. ¿Sí te das cuenta? Dice, quita la iniquidad de tus obras delante de mis ojos. O sea, como que la gente que sigue haciendo sus pecados, otra vez vuelve a lo mismo, no tiene temor de Dios, piensa que Dios no lo ve, y Dios le está diciendo ya, quita tu manera pecaminosa de ser de delante de mis ojos. Quiere decir que Dios nos está viendo, y tenemos que tener temor de Dios. Los que somos libres para permanecer libres y los que están atados con ligaduras, romper esas ligaduras de impiedad. Amén. Amén. Deja de hacer lo malo, dice Isaías. ¿Y qué le dijo en Éxodo a Caín? Si haces lo bueno no serás exaltado, y si haces lo malo no está el pecado enfrente de ti. Entonces, ¿qué dice aquí? Deja de hacer lo malo. El pecado es hacer lo malo. Deja tu manera pecaminosa,
tus obras de pecado de delante de sus ojos. Quiere decir que Dios nos ve todos los días. ¿Debemos de dejar de hacerlo? Sí. ¿Por nuestras propias fuerzas? No. Pero con la disposición, la oración, las rodillas, el conocimiento de qué somos, sí nos toca a nosotros. La renovación del entendimiento nos toca a nosotros. Por eso dice el mandamiento, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Renovaos quiere decir que nosotros nos vamos a renovar. Amén. Dios te va a poner con su espíritu, te va a ir ablandando el corazón para que te des cuenta que Dios te ve, porque la gente que tiene corazón duro no piensa que Dios lo ve y se ponen a hacer cosas de pecado sin más, sin pensarlo, ¿va? O sea, hay que romper con esas cosas. Dice, aprender a hacer el bien. ¿Para qué aprender a hacer el bien? ¿Qué le dijo a Caín? Si hicieres el bien, ¿no serás exaltado? ¿Y cómo vas a ser exaltado haciendo el bien? Siendo salvado. ¿Qué es la salvación? Liberarte de la potestad del pecado y de la muerte. Ser libre. Busca el juicio. Hay gente que no tiene juicio. Hace las cosas como si no tuviera juicio. Locura. Pues oye, ¿cómo puede ser que alguien agarre una víbora y le haga así en la nariz? Dice, no, eso no. Pues así le hace uno con el pecado. Porque la paga del pecado es muerte y anda uno haciendo pecados chiquitos. Pensando que no va a pasar nada. Abriendo las puertas al demonio. Y eso quiere decir que música del mundo, lenguaje soez, participar con gente en pláticas no edificantes. Cuando Dios dice que Dios nos va a juzgar de todo lo que hablemos. Andar con gente alburera, gente que nomás anda chismeando, gente que habla mal de las personas. ¿Cómo para qué? Decían antes en los grupos, decían eso, no te juntes con los borrachos, porque es más fácil que ellos te lleven a beber a que tú les digas que se puede dejar de beber. Entonces tú ya estás en el evangelio, estás entrando, no te juntes con esa gente. Después que Dios te levante vas a poder compartir como Cristo con ellos, pero ¿no? Entonces dice, restituir al agraviado. ¿Cuántas cosas debes que no has restituido con la gente? ¿A quién? ¿Cuánta gente no le has pedido perdón de cosas que le has hecho adrede? Y que de veras no has pedido perdón y que te... Ah, no, ¿yo por qué le voy a pedir perdón? Ándale. Entonces dicen que el perdón, cuando restituyes, tienes que restituir también en economía. Si tú le debes a alguien, le tienes que pagar. Nada de que, oye, pues sí, yo te debo y perdóname, sí, luego. Dice restituir, no dice pídele perdón nomás. Restituye, es dale lo que le debes. Si tú le robaste a alguien, ve y devuélvele lo robado con toda la vergüenza que da, dile esto, porque si tú tienes en tu casa cosas robadas, tienes maldición, tienes anatema dentro de tu casa. Y tu casa no va a ser bendecida, va a ser maldita. Acuérdate del que escondió su lingote de oro abajo de una alfombra. Un matrimonio ahí que agarraron del botín que no era, lo escondieron y cayeron muertos los dos. Cuando el profeta les dijo, oye, ¿cómo agarraste esto? Tener cosas robadas dentro de su casa de uno es anatema. Hay que sacar todo eso, devolverlo robado a la medida que lo se pueda. Que se me pegó esto y se me pegó el otro, devuélvelo, pero cuanto antes, si lo tienes, devuélvelo, porque el demonio te hace sentir que ya es tuyo. Y después, si ahorita eres niño, pues ahorita no hay problema, pues aparentemente, pero cuando eres grande te vuelves adúltero. Oye, pues es que es casado, y luego, ¿a mí qué? Ah, pero es que de niño agarraba lo que no era de él, decía, pues es mío, y no era de él. Entonces, todo lo que haya que tener, por eso digo que la liberación no es cualquier cosa. Tenemos que hacer un examen y pedirle a Dios y estar orando, Señor, ¿qué es lo que tengo? Sin condenación. Porque si el demonio te empieza a condenar, te da peor. No, yo cometí una falta, la tengo que enmendar. ¿Cómo? Arrepintiéndome.
¿Y qué dice Dios? Arrepentimiento es hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto digno del arrepentimiento del que agarra lo que no es suyo? Restituir al agraviado. Ya sea en ofensa o ya sea en material. Amén. Luego dice, haced justicia al huérfano. Quiere decir que después de que ya dejes de hacer lo malo y restituyas, te pongas a hacer el bien con la gente que necesita. Tú te encuentras un huérfano, te encuentras una viuda, dice ahí, amparar a la viuda. Entonces deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Dejar de hacer lo malo está hasta restituir al agraviado, ya dejaste de hacer lo malo. Porque ya no hay nadie quien te reclame ofensas, cosas materiales, cosas que debiste de dar y no diste. Y hablando económicamente, Señor, ¿qué hago? Decía mi esposa una vez, Dios sabe que debo, pero yo no quiero dejar de deber. Él me va a bendecir. No quiero dejar de pagar. Sí, amén. Dice, no quiero dejar de pagar. Dios me va a bendecir y yo voy a pagar. Yo he visto cuántos trabajos ha pasado para ir pagando lo que debe. ¿Cómo se metió en esas cosas? ¿Quién sabe? Pero todos tenemos que hacer eso. Amén. Y entonces sí, después de amparar a la viuda, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, quiere decir, si fueran rojos, vistosos así, van a ser blancos, ya vas a estar limpio. Y las personas que se limpian de su pecado empiezan a ser libres. La blancura es libertad. No hay nadie quien te persiga, ni nadie quien te esté señalando, ni nadie que diga, a ver, ese me debe, o ese me hizo, o ese el otro. Tienes que limpiarte. Amén. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y todavía te dice, si quieres oír, comerás del bien de la tierra. Si no quieres, si fueres rebelde, serás consumido espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Qué es ser consumido espada? Consumido por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, por tanto la paga del pecado es muerte. La misma ley de Dios te va a matar. Porque así lo dice el apóstol. Antes que yo supiera que no robar era un mandamiento, estaba libre del mandamiento. Pero cuando vino el mandamiento, no robarás, y vino a mí, en vez de ser bendición, vino y me mató. ¿Por qué? Porque pues ya me di cuenta que eso no estaba bien. Entonces, ¿de qué hay que hacer? Liberación es eso, frutos dignos de arrepentimiento. Es como te vas a empezar a lavar. Amén. Por último, vamos a Hechos 5. Hechos 5:30. Hechos 5:30 y terminamos. Hechos 5:30 dice la palabra de Dios. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Esa es la meta. Y ahí en el Hechos 19:2, por último, así. Dios me pone 19:2. 16. Ay, no, ese es Romanos. ¿Lo tienes por ahí, 19:2? De Hechos. De Hechos. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo,
Acuérdate lo que dijo el texto anterior. Cristo les dijo, el tiempo se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. En este texto te está diciendo aquí que vengas y creas. Amén. O sea, dice que creyese en aquel que vendría después de él. Dijo Pablo, Juan bautizó con arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyere en aquel que vendría después de él. Quiere decir arrepentimiento y fe. Si tú tienes arrepentimiento y estás haciendo obras de arrepentimiento sin fe en Jesús, estás pelas también. Tienes que arrepentirte creyendo que Dios ya te liberó y que no vas a volver a regresar con tu antiguo empleador. Porque si tú vas a renunciar a tener ligaduras de impiedad por tus propias fuerzas, sin la fe en que Jesús es el que te libera, falta el ingrediente principal, que es la fe. Tú tienes que renunciar al pecado creyendo que renunciando al pecado y haciendo el fruto digno de arrepentimiento es lo que Dios ve en Cristo para que Cristo te dé libertad. Pero el diablo te quiere engañar, te dice, no, no es cierto, tú no eres libre. Aunque ya tenga tu boleta de libertad en el reclu, si tú vas saliendo de la cárcel y tienes tu boleta de libertad, ya no hay quien te pueda regresar para allá. A menos que cometas otro delito. Pero mientras tú ya tengas tu boleta de libertad, aunque alguien venga y te diga, no, no, tú no estás libre, ¿cómo no? Pues aquí dice. Entonces lo mismo es, tú te arrepientes y dejas de hacer lo malo y tienes que creer que eres libre, renunciando a la obra de Satanás, pero después haciendo lo que vamos a ver que son en la próxima clase, lo que te va a hacer que permanezcas libre. El bautismo también es que estamos creyendo. Estamos creyendo, dice todo aquel que hemos sido bautizados en su muerte. Muerto al pecado estoy, yo ya no tengo por qué vivir en él. Dice, pecaremos. Si hemos muerto al pecado, volveremos a estar en él. Yo ya no soy esclavo. A mí nomás viene el diablo y me dice, pero pues ya no le creo, ¿no? Ya no tengo por qué obedecerlo. Aunque luego hay tentaciones muy fuertes, ¿no? Según la debilidad de cada quien. Pero en el momento dices, no, Señor, tú me hiciste libre, yo ya no quiero ser esclavo. Quiero ser esclavo tuyo por amor. Pero ya no quiero ser esclavo del demonio, haciendo el mal, y haciendo el mal sin querer hacerlo. ¿Amén? Amén. Ok, entonces, cierra tus ojos. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esto. Este estudio tan bello que Dios nos da. Esta palabra. Señor, te reconocemos, Padre, como nuestro libertador. Reprendemos toda obra de Satanás, Señor, en este momento. Y lo echamos fuera de nuestra mente. Y confesamos, Señor, que somos libres. Porque nos hemos arrepentido y nos hemos bajado a las aguas. Y creemos en tu libertad. Y creemos que la obra del demonio, Señor, no va a volver a ser potestad de nosotros. No tiene ni suerte ni parte en nuestra vida. Somos esclavos por amor, esclavos de obediencia. Porque tu palabra dice que el que me ama guarda mis mandamientos, dijiste tú. Y si yo soy esclavo por amor y mis hermanos somos esclavos por amor, obedeceremos solamente tu voz. Porque tú eres el pastor y nosotros las ovejas y nosotros reconocemos tu voz. No reconocemos otra voz, Señor. Una voz que nos diga que hagamos mal, una voz que nos diga que nos enojemos con nuestros seres queridos y los insultemos. Esas voces, Señor, no son tuyas. Ayúdanos a distinguir tu voz para obedecer tu mandamiento. Gracias por esto, Señor. Te pedimos por el próximo estudio, que será el último. Y en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Amén y amén. Amén.